Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar trabajando sobre una de las proposiciones más importantes de lo que es la conexión en topología, donde la misma nos dice que en un continuo lineal cualquier intervalo es conexo. Para trabajar sobre la demostración de esta proposición, primero vamos a tener que resaltar algunas definiciones que implica la propia proposición. Una de ellas es la separación de un espacio topológico X. ¿A qué llamamos una separación? A un par de abiertos, que en este caso denominamos como U y V, que son no vacíos y disjuntos, es decir, que su intersección es vacía, y a su vez cumplen que la unión de U y V conforman lo que es el propio X. A partir de esta definición de separación de un espacio topológico, es que podemos hablar de un espacio topológico conexo, que es aquel donde no existe una separación, no hay separación alguna de él para lo que es el propio espacio. Ahí es cuando llamamos que el espacio topológico es conexo. A su vez, otra de las definiciones que tenemos que estar teniendo en cuenta es que para hacer un continuo lineal, es decir, un espacio topológico con lo que es la topología del orden, es un continuo lineal, sí. Por un lado, cumple que X, como hemos llamado a nuestro espacio, tiene la propiedad del supremo. Es decir, que cualquier subconjunto que se tome no vacío y acotado superiormente tiene supremo en dicho X. A su vez, otra de las condiciones o propiedades que cumple es que los dos elementos del X, en este caso X e Y, que con la relación de orden que se tiene en cuenta, en este caso que X es menor a Y, entonces se tiene que existe otro elemento de X, llamado Z, que se encuentra entre el X y el Y. ¿Ok? Ahora bien, para lo que es la demostración, vamos a proceder probando que si un subconjunto I de lo que es X es convexo, entonces es conexo. Para recordar lo que era un subconjunto convexo, tengamos en cuenta que, dado dos elementos que se mantienen en una relación de orden, ¿no? En este caso un A menor que un B, que son elementos de I, se cumple que el intervalo AB está incluido en I. ¿Qué quiere decir? Que, dado dos puntos cualesquiera del conjunto, los intermedios, según lo que es el orden, también están en el conjunto. Por eso se habla en este caso de los intervalos. Así que para lo que es la demostración, primero vamos a suponer que U y B es una separación, U y V, perdón, es una separación de I. Un poco esquemático, acá lo podemos representar, ¿no? Tenemos nuestro X, nuestro subconjunto Y, y lo que sería la separación. Vamos a considerar ahora dos elementos, un A que pertenezca al U y un B que pertenezca al V. Y a su vez, supongamos que el A es menor que el B. ¿Cómo lo podemos observar aquí? Partiendo de que el A es menor que el B, tenemos que lo que es el intervalo AB va a estar incluido en I. ¿Por qué? Por ser convexo. Recordemos que cuando tratamos con un subconjunto que es convexo, si tomamos dos elementos como es el A y el B, y como dijimos hace un momento, los intermedios, o lo que conformaría el intervalo AB, va a estar incluido en I, como lo podemos ver en esta representación. Y ahora vamos a considerar un U sub 0 y un V sub 0. ¿Qué particularidad tienen? Que son las intersecciones de U y V respectivamente con lo que es el intervalo AB. Y cumplen, teniendo en cuenta por cómo están definidos, que son abiertos. ¿Por qué? Recordemos que tanto U como V conforman lo que es una separación, y por definición de separación, que lo vimos al comienzo del video, tanto U como V son abiertos. Y estamos trabajando en abiertos que son abiertos en I. Y teniendo en cuenta que nuestro intervalo AB está incluido en I, por lo que es por topología relativa, ya que teníamos que tanto U como V eran abiertos, U sub 0 y V sub 0, que son las intersecciones de U y V respectivamente con A y B, también van a ser abiertos, pero ahora en lo que es el intervalo AB. Además cumplen que son no vacíos, porque tanto A pertenece al U sub 0 como B pertenece al V sub 0.
En consecuencia, a lo que llegamos es que tanto u sub 0 como v sub 0 conforman una separación de lo que es el intervalo a, b. Ahora con lo que pasamos a trabajar es con la existencia de un C que es el supremo del U sub 0. Y para eso voy a volver un segundo hacia atrás. ¿Por qué hablamos de que existe un C que es el supremo del U sub 0? Recordemos que una de nuestras hipótesis, o digamos nuestra hipótesis, es que estamos en un continuo lineal, que es el X. Entonces, tenemos, si tomamos un subconjunto, ¿no? Una de las características que cumplen por ser continuo lineal es que cumplen con la propiedad del supremo. Es decir, que tomamos un subconjunto, en este caso va a ser nuestro U sub 0, que es no vacío y está acotado superiormente, entonces va a tener supremo. Es por eso que ese supremo que vamos a considerar existe. ¿Y cómo vamos a trabajar con esta idea? Tenemos dos casos. El primer caso es considerar si el C, que es nuestro supremo, pertenece al V sub 0. Y eso, ya por cómo está definido, implica que el C sea distinto del A. ¿Por qué? Si volvemos un segundo, que pertenezca al V sub 0 va a estar moviéndose por aquí, por así decirlo, y va a implicar que sea distinto de A. Entonces, para este primer caso tenemos dos posibilidades. Que C sea igual a B, es decir, que coincidan ahí lo que serían los puntos, ¿no? Con el extremo, el C coincida con el extremo, el supremo con el extremo, o que el C esté entre A y B, ¿no? Que se mueva siempre perteneciendo, obviamente, al V sub 0, pero que esté entre A y B. Entonces, como V sub 0 es un abierto en AB, que fue la parte anterior, nosotros sabemos que existe un intervalo de la forma DC, que lo podemos visualizar para ambos casos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, por un lado, en un abierto, ¿no? Donde todos sus puntos son interiores, y considerando el C, podemos hablar de que existe un intervalo de la forma DC que va a estar incluido en el V sub 0. ¿Por qué? Porque el C va a ser un elemento de ese intervalo, que en este caso está, la noción que tenemos detrás es que sea un básico, ¿no? Y a su vez va a estar incluido en el V sub 0, que todo esto es por lo que sería la definición del V sub 0 como abierto. Teniendo en cuenta que existen esos intervalos, podemos pasar a analizar que lo que sería la propiedad del supremo, ¿no? La propiedad característica del supremo, no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no va a existir un U sub 0, un U, perdón, que pertenezca al U sub 0, de manera tal que ese U esté entre D y C. ¿Por qué sucede esto? Porque acabamos de encontrar con D una cota superior que es menor que nuestro supremo C. ¿Qué es lo que quiere decir esta implicancia, ¿no? De que no va a existir un U que pertenezca al U sub 0, que es sobre el conjunto que estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en D tenemos que es una cota superior, que es menor que nuestro supremo era C, y que en este caso coincide con B, ¿no? Pero si nos fijamos en este caso, también visualmente queda la idea, ¿no? De que hay una cota superior que es menor que el supremo. Y ya eso está contradiciendo lo que es la propiedad característica del supremo, que tenía que cumplirse porque estábamos trabajando en un continuo lineal. Entonces, a lo que llegamos es a un absurdo. Así como teníamos un caso 1, una primera posibilidad, también tenemos un caso 2, que es el caso donde el C pertenezca al U sub 0. Así como en el primer caso el C perteneciendo al V sub 0 tenía que ser distinto del A, en este caso va a ser distinto de B. Y eso implica, por tanto, que nuevamente analicemos dos posibilidades. Que el C sea igual al A, o que el C esté entre A y B, siempre perteneciendo a lo que es nuestro U sub 0. Entonces, nuevamente, como el U sub 0 es un abierto en nuestro intervalo AB, vamos a tener un intervalo del tipo CE que va a estar incluido en U sub 0. Aquí lo pueden ver para ambas posibilidades. ¿Qué sucede en esta instancia? La segunda propiedad, como pueden ver aquí, de lo que es el continuo lineal, nos dice que va a existir un Z que va a estar entre el C
y el E, ¿no? Dentro de nuestro intervalo C, perdón, vamos a tener un Z. ¿Qué implica esto? Que encontramos elementos de U sub 0 que son mayores a lo que es nuestro supuesto supremo, C. Para ambos casos lo podemos visualizar, ¿no? Tenemos Z que es mayor a lo que era nuestro supremo C. Y eso nuevamente está contradiciendo lo que es la propiedad del supremo, o en este caso la existencia del C, que es supremo del U sub 0. Nuevamente llegamos a un absurdo en lo que sería nuestro caso 2. Entonces, en conclusión, lo que llegamos es que el absurdo se da al suponer que U y V es una separación de I. Por tanto, estamos hablando de que no hay separación alguna para I. Entonces, el I, en consecuencia, por la definición que trabajamos al principio, es conexo, que es finalmente lo que queríamos demostrar, ¿no? Partimos de que tenemos un continuo lineal y por lo que sería reducción al absurdo, llegamos a que cualquier intervalo es conexo. Una posible aplicación de lo que es esta proposición es analizándolo cuando tenemos los reales con la topología usual, para demostrar que es conexo. Nosotros sabemos, por un lado, que los reales con la topología usual es un continuo lineal. ¿Por qué? Porque por un lado cumple con la propiedad de supremo, ¿no? Si tomamos cualquier subconjunto real no vacío y acotado superiormente, vamos a tener un supremo en R. Y además, por lo que es la densidad de los reales, siempre vamos a tener, tomado dos valores, siempre vamos a tener, por así decirlo, uno entre medio, siempre podemos encontrar uno entre medio. Y por otro lado, utilizar una notación de lo que serían los reales como un intervalo desde menos infinito a más infinito. Entonces estamos en las hipótesis de lo que es nuestra proposición, ¿no? De que tenemos un continuo lineal y tenemos un intervalo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta las partes 1 y 2 que acabamos de llamar, y aplicando nuestra proposición, tenemos que R con lo que es la topología usual es conexo.